Así es que con ustedes, el maestro Celocuat. Maestro, adelante, bienvenido. Manse, Kualishimuashilti, Noshtin, Doñiguan, Lazo Camati, Moy, Tinica. Sean todos ustedes bienvenidos, como siempre. Agradecemos de antemano su presencia. Por lo regular siempre procuro decir algunas palabras en náhuatl, siempre en todas las pláticas, porque es necesario, indispensable que aprendamos la lengua náhuatl o nuestra lengua, puede ser mixteco, zapoteco, maya, en fin, cualquiera de nuestras lenguas maternas originales. Y con esto empiezo la plática porque es curioso que estamos en el siglo XXI y hoy en día están sucediendo cosas extraordinarias. Para el occidental que no conoce la naturaleza se asombra, pero para nosotros que tenemos una herencia milenaria donde cual nuestros abuelitos dejaron plasmado en petroglifos, en piedras, en pintura rupestre, en códices y toda manifestación de arte, dejaron impreso el conocimiento de esa observación, de ese registro de la naturaleza, entonces ya no nos extraña. Y hablo de la lengua porque ¿cómo podemos hablar de una cultura si no conocemos la lengua? Para hablar de una cultura hay que saber las cosas de su lengua. Por ejemplo, escuchamos ahorita una música y decimos tambor y conocemos qué es un tambor, pero resulta que en nuestra cultura hay una riqueza inmensa de tambores y cada tambor tiene su nombre. Hay tambores rectos, verticales, horizontales, de mano, de cabeza, inclusive hay unos tambores que son grandes, que se tocan entre muchos. Entonces, para hablar específicamente de ese instrumento, se requiere conocer el nombre específico, no el genérico. Este es un ejemplo más de por qué debemos conocer la lengua. Y hablo la razón obedece a esto, de que en últimos tiempos los estudiosos han descubierto que el 2012 los antiguos escritos, los antiguos petroglifos registran como en 2012 el fin de las cuentas, la cuenta larga. En el 2012 se trenzan varias cuentas. Para nosotros los occidentales, como ellos lo dicen, solo hay un calendario, dos, pero en realidad se usa uno. El calendario civil, que hoy nos dice que estamos a ¿cómo? 14 de marzo del 2010. Y párenle de contar. Pensemos, fíjense qué fácil, sencillo. Pensemos como indígenas. Nuestros abuelos tenían un calendario para sembrar, un calendario para la mujer, un calendario para la creación de la familia, el Tonalamat, un calendario sinódico, o sea, astronómico, y un calendario civil. ¿Cuántos calendarios? Imagínense que si uno no sabemos a cómo estamos, imagínense cuánta complicación. Y ya hay un calendario que no es ni para la madre tierra, mucho menos para los que lo habitan, ni para los
los planetas, sino para el cosmos. Y tiene unas cuentas muy largas que no alcanzaríamos a entender qué cantidades, porque son muy grandes. No voy a hablar de tanto tecnicismo porque es muy complicado. Y entonces los estudiosos hoy en día se preguntan, bueno, ¿y para qué eran estas cuentas? Las cuentas largas le llaman. Solamente atinaron en llamarle las cuentas largas. ¿Para qué son estas cuentas? Son cientos de miles, inclusive de millones de días. ¿Qué mide esas cuentas? Y se olvidan que nuestros abuelos estudiaron al cosmos y era más allá. ¿Qué medían esas cuentas? El movimiento del Sol a través de la galaxia. El movimiento de la galaxia en el cosmos. Son miles de millones de días. Y para sintetizar, en el 2012 se juntan todas las cuentas que les acabo de decir. ¿Cuándo? El 22 de diciembre de 2012. ¿A qué horas? Fíjense, ¿a qué horas? Hasta la hora. A las 12 del día. Va a haber un alineamiento astronómico. Todos los planetas van a apuntar en dirección al centro de la galaxia. Se inicia una cuenta, o sea, la Luna, Mercurio, Venus, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, al centro de la galaxia. Y entonces va a iniciar una... Esto no sucede a menudo. Se requieren 7.776 años para que suceda. Y en esta ocasión va a suceder. Esto está escrito en las relaciones. Por ejemplo, lo vemos en el Chilam Balam de Chumayel. Lo vemos en los petroglifos. Hace poco en una plática mostramos, por ejemplo, el más antiguo que se ha encontrado es en una estela olmeca. Es curioso, cuando esa estela, para los que no saben qué es una estela, es una lápida vertical, más o menos como un prisma rectangular, y la encontraron una parte, la mitad de ella. Y entonces, al hacer los cálculos de las cuentas, se dieron que tenía una fecha más antigua, la que se conoce en el continente americano, 7.538 años antes de Cristo. Cuando observaron la estela, pensaron que era una fecha mítica, que no era real, que era un 7.500 antes de Cristo. No puede ser. La escritura se escribió apenas recientemente, se inventó. No puede ser, es una fecha mítica.